a una segunda mesa titulada Fuentes de energía actuales y soberanía energética. Voy a pasar a hacer una presentación telegráfica de los participantes. Haremos la misma estructura que hemos hecho en la primera, es decir, una breve intervención y luego después haremos algunas preguntas. Tenemos que cerrar la mesa a las 7:30 por cuestiones logísticas, así que pues vamos a intentar ajustarnos a ese horario. El primero de los ponentes es Luis del Rivero, que es vicepresidente primero de Repsol, ex-vicepresidente, perdón, no en vigor, y fundador y expresidente del Grupo Empresarial Sacyr Vallehermoso. Es un especialista en esta materia, tiene una amplia experiencia y como no tenemos mucho más tiempo, pues yo simplemente le cedo entre 5 y 7 minutos. Buenas tardes a todos. Ante todo, gracias a DENAES y al Grupo Vox por haberme invitado a estas interesantes charlas y a estas interesantes conferencias. Y yo lo que voy a hacer primero quería presentar un mini vídeo, no porque es para que conozcamos cuál es realmente el gas de España. Y entonces, luego a continuación voy a enseñar unas diapositivas para que se familiaricen un poco con el lenguaje un poco abstruso que yo voy a emplear. Y entonces, por eso quiero perder como de esos 7 minutos que me va a tomar 10, porque yo soy de los que sale en el avión y en el tren y creo que podemos todavía ese 7:30 a lo mejor darle como un 8 menos 20, una cosa de ese tipo. Entonces, cuando quien maneje el tema quiera, pues puede poner ese pequeño vídeo para ver nuestro gas. ¿Me oyen? Bueno, siento un poco que no se ha oído lo que decía el señor, que era lo importante, ¿no? La música era bonita, pero lo importante es lo que decía el señor. Estaba presentando ahí una central reversible, que es nuestro gas. O sea, entonces, ahora voy a sintetizar brevemente lo que este señor decía. Este señor decía que presentaba la central de Villarino en Los Aires, en Salamanca, que es la que conecta al de Ávila con la presa de Almendra, y es una producción, nos hace producir en esas horas que no hay sol y que no hay viento. Entonces, nosotros, afortunadamente, disponemos de 56.000 hectómetros cúbicos de embalses realizados y que estos son lo que a nosotros, a diferencia de otros países de Europa, mejor dicho, a diferencia de todos los países de Europa, nos puede hacer tener una muleta adicional a las energías inagotables o llamadas recientemente renovables, pero que siempre fueron inagotables, como son el viento y como es el sol.
Bueno, ahora les voy a... ahora les he presentado, como se trata de ver cuáles son las energías que existen en este momento, pues les quiero presentar algunas cosas también muy rápidas. Esto es un mapa de la insolación en España y ahí se ve dónde se pueden poner las placas solares y con mayor rendimiento. Pues esas son las horas de sol desde 2.200 a 3.000. La siguiente diapositiva es un tema... Bueno, sobre la anterior quiero decir una cosa. Lo que España consume 250 teravatios hora. O sea, nosotros cuando pagamos la factura, pues nos fijamos en el kilovatio hora, cuando estamos hablando de tal, 1000 veces tal, pues megavatios, cuando estamos hablando de la potencia instalada de una central hablamos en gigavatios, cuando estamos hablando de del consumo de un país hablamos en 1000 gigavatios, teravatios hora. Entonces, o sea, España, si con 1.500 kilómetros cuadrados de placas solares tendría suficiente para producir los 250 teravatios hora que consume, que evidentemente no es que se vaya a hacer, pero es para tener un orden de magnitud, porque los órdenes de magnitud siempre son importantes para saber de qué estamos hablando. La siguiente diapositiva refleja en esta columna la capacidad de producción eólica una vez que se quitan todas las cepas, todos los temas medioambientales y tal. La capacidad potencial de producción eólica en España es 750 teravatios hora. O sea, 750 teravatios hora, eso hay que compararlo con esas 250 teravatios hora que consume España. Bueno, a todo esto estoy hablando de la energía eléctrica. Luego también tenemos otra pata, que es la energía de movilidad, que es la energía que necesitamos para el transporte, que ahí los hidrocarburos los veo que son lentamente sustituibles, como decía don Humberto. Sigamos a la siguiente. Aquí, una de las formas importantes que tiene España, como decía antes, con las centrales reversibles, es el agua. Es otra energía inagotable y conviene saber que España tiene, o sea, estos son los planes hidrológicos de 1978, estos son hipótesis con un sobrecalentamiento de unos grados y estos de otros y tal, pero al final de cuentas nos da igual. O sea, estamos en el orden, vamos a coger esta media. O sea, España, las aportaciones de los ríos son 110.000 hectómetros cúbicos. El Duero tiene unas aportaciones de 13.000 hectómetros. El Tajo tiene de 10.000. El Guadiana 5.500, el Guadalquivir 8.800, el Segura 739, el Júcar 3.157, el Ebro unos 18.000. Aquí, evidentemente, no refleja, o sea, la suma de estos no suma 110 porque no está ni el Miño, ni todos los ríos de la cornisa cantábrica, ni los ríos de cuencas internas, como puedan ser pues, el Ter, el Llobregat, el Fluvià, etc. Pase la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, esto es saber que en esa base que para la soberanía energética, que a final de cuentas es un sumando de la soberanía económica, que es la que realmente a nosotros nos interesa, esto es ver en qué se gasta una de esas ramas, que es el agua, ¿no? O sea, entonces, nosotros hemos visto antes que había 110.000 de vertido de los ríos y entonces vemos que el consumo, por todos los conceptos, urbana, industrial, regadío, refrigeración, el consumo, una vez considerado el retorno, son 21.000. O sea, nos tenemos que quedar en la cabecita que los ríos tiran al mar, bueno, vierten al mar 110.000 y consumimos 20.000 de los 110.000. Esto es importante porque muchas veces la gente cree que el agua se consume en la agricultura, en el 80%, no, el agua se consume en verter al río produciendo energía eléctrica fluyente. Sigamos, la siguiente. La siguiente, por favor. Bueno, esto es una de las cosas que forma parte de la posibilidad de sustituir al gas en cuanto a producción eléctrica como apoyo, como muleta de las energías inagotables que son la solar, tanto en su vertiente fotovoltaica como termosolar, y la eólica. O sea, nosotros tenemos unos embalses de 56.000 hectómetros cúbicos
que son muy importantes para poder, con centrales reversibles, acumular la energía sin consumo de agua. Entonces, y luego aquí hay otro dato también importante, que es la superficie que ocupan estos embalses es 2.824 kilómetros cuadrados, como aquí están hectáreas, pues por eso son 282.000. Lo digo porque antes he dicho de pasada que si se pusieran 1.500 kilómetros cuadrados, pues tendríamos todo el de placas, tendríamos toda la producción que necesita España eólica. Bueno, pues los embalses, si se pusieran placas flotantes, pues tendrían el doble de la producción que necesita España. Tal. Pero estos son números que no es que se vayan a hacer así, pero es para tener idea de qué estamos hablando. Pasemos a la siguiente. Ahora sí que vamos a empezar a ver aquí. Esto es la producción eléctrica de España, y por consiguiente también el consumo. O sea, esto vemos desde 1980 hasta el año 2020. Aquí se ve cuando la economía española alcanzó su punto máximo, 2007, 2000 tal, estábamos en unos 275 teravatios hora de consumo. Hoy estamos en 200, 250, 200 tal, más o menos. O sea, entonces aquí se ve que la energía de combustible, o sea, la energía procedente de combustibles fósiles, o sea, de gas y tal, pues estábamos en aproximadamente unos 60 teravatios hora. La energía procedente de la nuclear estamos en aproximadamente 50 teravatios hora, y vemos cómo la energía eólica ha subido en los últimos años, y en este momento estaba a nivel en el 21 ha pasado a la nuclear. Estábamos en torno, pues también del orden de 55 teravatios hora. La siguiente. Bueno, vemos que la solar, que es la amarilla, está creciendo. Esta es la que va a crecer ahora más. Bueno, pasamos a la siguiente. Esto es en el año 2019, antes de la pandemia, cuál ha sido la generación, el porcentaje de generación de esos 250 teravatios hora. Se han sido un 25% de origen nuclear, un 21% de ciclo combinado, un 10% de hidráulica, cogeneración un 11%, carbón un 5%. Si pasamos a la siguiente. Esto ya es en el año 21. Aquí, por primera vez, la eólica ha superado a la nuclear, y tenemos un 23,3%, la nuclear un 20%, el ciclo combinado, que es el gas, 17,1%, la hidráulica un 11%, la cogeneración, que está relacionada también con el ciclo combinado, un 10%, la solar fotovoltaica, que lo veíamos en el quesito anterior, que estaba en un 6%, pues la solar en total en un 6%, aquí ya está en un 8,1 más un 1,8, un 10%. Y el carbón, que antes estaba en un 5, en un 2%. La siguiente, por favor. Bueno, esto es la potencia instalada. Entonces, o sea, nosotros hemos visto que, por ejemplo, teníamos el 20 y tantos por ciento, el 20%, el 21% en nuclear, pero solo con 7.000 megavatios de potencia. Eso quiere decir que en España hay 5 centrales nucleares con 7 grupos. Esto ya una vez parado Garoña, que es una de las grandes barbaridades que hemos visto, que era como medio grupo convencional. Entonces, con solo 7.000 de potencia instalada se producía el 20%, o sea, que estaba más o menos del mismo orden que las que estaban con las eólicas, y entonces veíamos, por ejemplo, la eólica por aquí, que está 25.000 megas de potencia instalada para producir lo mismo que los 7.000 de nuclear. Bien, sigamos. Esto es lo mismo, pero en este año, o sea, en el año 21, que es el último de que se tienen estadísticas. La potencia instalada es de 28.000 megas en eólica, en ciclo combinado 26.000, en hidráulica convencional 17.000, esto es importante. La solar fotovoltaica ha crecido mucho, ya está en 15.000, la nuclear sigue igual, pero sin embargo sigue produciendo el 20%. Luego entonces vemos que esta es importante, que estas son, turbinación bombeo, son la que nosotros, es lo que nuestro país puede desarrollar para servir sin necesidad de importar, sin necesidad de
con energía propia para poder completar lo que la solar fotovoltaica y la eólica no nos cubren, porque estas funcionan 2.500 horas al año y el año pues tiene la mala costumbre de tener 8.760. Entonces, pues necesitan sus muletas, que es la nuclear, su muleta que puede ser el carbón, que vemos que aquí ha disminuido, y esta es la que tenemos que potenciar muchísimo y que nadie habla de ella. Siguiente. Esto yo creo que Iván lo ha tocado de pasada y tal, pues bueno, esto es nuestra religión climática, nos hace el CO2 y tal, pues aquí es una lista de los países, de los 21 primeros países emisores en gigatoneladas de CO2, y entonces vemos como la China emite 10,3 gigatoneladas y España emite 0,27. O sea, entonces, ¿de qué nos vale estar aquí machacándonos la mente y tal, y cuando realmente es la nada, ¿no? O sea, entonces, si cogemos la suma de Europa, pues tenemos el primer país, Alemania, 0,85, nos vamos a Reino Unido ya no es Europa en el sentido de la Europa económica, Italia 0,62, Francia tal, estamos al nivel de la India. Bueno, pues más o menos es una cosa que quiero que se tenga la noción de que la religión climática pues es una religión muy complicada, pero que es una tontería como algunas de las religiones. La siguiente, por favor. Bueno, esto es un dato que dejo aquí, que lo tengan en la memoria, porque está hermanado con la soberanía energética, que es que la superficie de regadío de España es 3,8 millones de hectáreas. Para ello consumimos 14.000 hectómetros cúbicos y España tiene, pues como tiene 500.000 kilómetros cuadrados, pues tiene 50 millones de hectáreas, de los cuales cultivables son 17 millones de hectáreas, de los cuales en regadío son 3,8 millones de hectáreas y recordemos que esto se consigue con 14.000. Y ahora quiero decir una cosa, recordemos que los ríos vertían 110.000 y recordemos también que si nos olvidemos un momento del agua al mar y pensamos solamente en los ríos internacionales que tenemos, que son 3, el Duero, el Tajo y el Guadiana, pero nos fijamos solamente en los dos más importantes, en el Duero y en el Tajo, España y Portugal tienen un convenio, que es el convenio de la Albufeira, por el cual el Duero tiene que pasar 3.000 hectómetros y, si recordamos las cifras anteriores, está pasando 13.000. Es decir, está pasando 10.000 hectómetros más de lo que tiene el Tratado Internacional. Si ahora venimos al Tajo, el convenio de la Albufeira regula que entre España y Portugal tienen que pasar 2.700 hectómetros y ahí veíamos que estaban pasando 10.000. Luego, por lo tanto, nosotros, que tanto discutimos si 300 hectómetros por aquí, 300 por allá, nosotros, sin estar hablando del mar, estamos pasando a Portugal 17.000 hectómetros más al año de lo que dicen nuestros tratados internacionales. Y esa cifra de 17.000 hay que compararla con los 14.000 que se utilizan para poner todas las hectáreas de regadío que hay en España. Bien, una vez dicho eso, pues como ya veo que aquí se oye regular, me voy a volver a pasar a mi sitio. Bien, lo importante es la soberanía económica. La soberanía económica tiene dos patas fundamentales. La primera es la soberanía energética y la segunda es la soberanía alimentaria, lo cual lo hemos visto perfectamente. ¿Esto cómo se llama? Está. Vale. Lo hemos visto perfectamente con el tema de Ucrania, que hemos visto que de repente pues España importa el 30% del maíz que importa de Ucrania, 3 millones de toneladas, y hemos visto que pues eso puede afectar gravemente a la ganadería. Y además que España importa 10 millones de toneladas de maíz, es que importa 20 millones de toneladas de trigo, y tenemos el agua que la estamos pasando a Portugal.
17.000 hectómetros. Si vemos en el otro sitio, vemos la cantidad de agua que estamos vertiendo en los ríos, que nos hace claramente pues, poder aprovechar 40.000 hectómetros y poder poner esas 17 millones de hectáreas en regadío. Y eso nos daría pues una soberanía bastante importante en el tema económico. Pero quiero meterme en un tema. O sea, ¿por qué yo decía y hacía hincapié en el gas, en nuestro gas? Las centrales reversibles asignan al agua no ser un factor de producción eléctrico, sino lo que hacen es que el agua sea una acumulación de energía. Y hay tres maneras de acumular la energía actualmente: las centrales reversibles, el hidrógeno y las baterías. El hidrógeno y las baterías pues está muy bien para la universidad, para los estudios y demás. Lo que ahora tenemos son las centrales reversibles, para los cuales tenemos que tener embalses y diferencia de cota y agua. ¿Alemania y Dinamarca tienen agua y Holanda? Sí, padre. ¿Tienen diferencia de cotas? No, padre. ¿Francia tiene diferencia de cotas? Sí, padre. ¿Tiene embalses? No, padre. ¿Por qué no tiene? Porque Dios fue bueno y les puso una trampa, les puso el agua en los Alpes y en el Pirineo, que las nieves en el invierno los ríos tienen agua y en el verano se disuelve las nieves y siguen teniendo agua, entonces no tienen embalses. Pero nosotros tenemos 56.000 hectómetros cúbicos de embalse, que podemos tranquilamente hacer centrales reversibles. Aquí tenemos Cofrentes y Cortes de Pallars, una de las 5 grandes centrales reversibles de España. Yo les quería enseñar, pero no tenía una bonita música, pero no voz, la central de Villarino en Los Aires. Luego tenemos Aguayo en Cantabria y tenemos 5 fundamentales. Pero en eso tenemos 3.000 megas de potencia. Nosotros necesitamos ir a 25.000 de centrales reversibles, porque tenemos que sustituir ese 10% de producción eléctrica, es decir, 25 teravatios, ese 10%, y tenemos que quitarnos también las de ciclo combinado, 60, y esas las tenemos que producir aumentando 2 o más centrales nucleares o muchas más centrales reversibles. Las centrales nucleares, nosotros tenemos un sitio perfecto donde ponerlo, porque en los 5 sitios donde hay centrales nucleares la gente está encantada de que se pongan, porque tanto en Garoña como en Valdecaballeros como en Cofrentes están encantados de que en Trillo ya lo conocen lo que es, están encantados de que se vaya allí a ponerlas. Luego no tendríamos ningún problema. Y, por supuesto, donde no tenemos ninguno de los problemas es con las centrales reversibles. Y además, las centrales reversibles, ¿qué pasa? Que nos producen nos liberan agua de la producción eléctrica, que nos hace que podamos regar 13 millones más de hectáreas, con lo cual eso, si tenemos en cuenta que la literatura dice que se absorben 20 toneladas por hectárea y tal de CO2, pues entonces resulta que absorberíamos toda la emisión actual que se tiene de CO2. Entonces, estos son cosas que se tienen que aprovechar. ¿Por qué no se han aprovechado? Bueno, es que nos hemos vuelto locos porque no se han aprovechado. Pues muy fácil, porque cuando esto era un país que solo pensaba en el país, en uno de sus breves periodos, ¿no? Desde 1700 algo, ¿no? Poco, Pues entonces, porque luego se pensó en los intereses de Francia y luego tal. Pero por un lapsus ha habido un momento en el que se ha pensado únicamente en los intereses de España. Entonces, ¿pero qué pasa? En ese momento la energía solar no estaba... En 1975 la energía solar no estaba puesta a punto. La energía, ni tanto en su versión fotovoltaica ni su versión termosolar. Tampoco estaba la eólica, tampoco estaba la nuclear puesta en marcha. No pertenecíamos a un mercado de 460 millones de habitantes. Luego no podíamos hacerlo. Luego, a partir del 2010, ya sí que podíamos hacerlo. Podíamos hacerlo porque la energía fotovoltaica estaba en un nivel aceptable, la eólica también, teníamos una experiencia en nuestras centrales nucleares y pertenecíamos a 400... ¿Pero por qué no se hizo? ¿Por qué no se hizo? Porque no había una visión única, había 17 versiones, todas enfrentadas entre sí,
y, por lo tanto, no se ha hecho. Y, por lo tanto, hay que volver a pensar con una visión única en el país. Y eso es lo que, pensando con una versión única, volvemos a sacaríamos las centrales reversibles, que es el gas de España. Nosotros hemos estado en 3 momentos de cambio a la historia, ¿no? Al terminar la Segunda Guerra Mundial, España no es admitida en las Naciones Unidas y España entra en lo que llaman autarquía. No autarquía, autarquía por pelotas. Porque si te dejan fuera de las Naciones Unidas y solo 4 países tienen relaciones contigo, pues entonces tienes que utilizar lo que se llama la autarquía por pelotas, que es la que tiene Corea del Norte en este momento. Entonces se desarrollan, ¿qué se desarrolla? La energía hidráulica y la del carbón con los liñitos de Asturias. Son muy malos, ¿verdad? Y se desarrollan esas que son las acordes con el país en ese momento. A partir de esto avanza, en 1973 volvemos a encontrarnos con otro dilema, que es la crisis primera del petróleo y se añaden las centrales nucleares. Entonces, con las centrales nucleares volvemos a estar en una situación estable, pero después de eso aparecen unas cuestiones que son lo que ahora ha vivido Alemania con la dupla Schröder siendo el hombre de Gazprom en Alemania y la señora Merkel teniendo una coalición con los verdes que ha parado las centrales nucleares después del accidente de Japón de Fukushima. Y entonces hay 2 formas de pensar. Unos que pueden pensemos que son tontos o pensemos que se lo llevan crudo. Pues yo no sé por cuál me inclino, pero quizá por la segunda, ¿no? Porque parece más tal, ¿no? Algunos dicen, bueno, el señor en Alemania es como eso de los chistes, el alemán hizo tal, el español, en Alemania necesitaron 2, aquí con 1 nos bastó. Don Felipe González puso la moratoria nuclear, se cargó las nucleares y al mismo tiempo pactó con su amigo Durán Farrell el gas de Argelia y demás, etcétera. Es verdad que se ha retirado como consejero de gas natural, pero eso son meras casualidades, no tiene nada que ver con la cuestión. O sea, ¿no? Bueno, entonces, llegados a este punto, yo les quiero decir, en España, en el tema eléctrico, ojo, aquí hago mención a don Humberto, que como un profesional importante antes nos ha explicado muy bien, en el tema de movilidad, en el tema del petróleo para la movilidad y tal, ahí vamos a tener más dificultades. Pero, señores, en el tema eléctrico, España puede tener la autonomía energética si se dedica a sustituir la producción eléctrica hidráulica y la producción de ciclo combinado por centrales, por un mix o de un refuerzo a las centrales nucleares, que es perfectamente posible, y a las centrales reversibles, que no hay ningún país del mundo que tenga el agua suficiente, que tenga la altura suficiente, que tenga los embalses construidos gracias a un señor que pasó por allí y Vale. Y entonces eso nos permitirá ser tal. Pero es que además, como nos libera agua, nos puede producir una mejora en la balanza de forma notable, puesto que la balanza alimentaria la aumentaría tal. Antes, porque claro, los precios cambian y tal, pues me acuerdo que Iván decía que la factura del petróleo eran 20.000. Esto es muy fácil. España importa 50 millones de toneladas de petróleo. El barril es aproximadamente 6 barriles una tonelada, importa 300 millones. A 100 euros, como está, 30.000 millones. Y luego la factura del gas son 7.000 millones. Ahora, España es el único país del mundo mundial que tiene una legislación que se impide a sí mismo producir explotar sus minas de uranio y explotar el fracking y explotar las posibilidades de crudo en las plataformas de Canarias. Señores, no nos creamos
que aquí vamos a tener mucho con el fracking, pero sí que en todos los sitios donde ha habido gas o ha habido petróleo, quiere decir que hay roca madre, versión que ha explicado muy bien don Humberto de lo que se trata. Entonces, la roca madre, con el fracking, se puede obtener gas con fracking y petróleo con fracking, sobre todo con gas con fracking. Las posibilidades de España son producir con fracking 1.300 BCM. España consume 40 BCM de gas. Es decir, el fracking nos puede producir 30 o 40 años de gas, que no está nada mal, porque además, como nosotros lo que tenemos que hacer es quitarnos el gas, pero no lo podemos quitar para todo, para los abonos es necesario, porque tal. Pero, en fin, quiero que eso les quede claro, o sea, y no lo irán nunca. Y además, las empresas hidroeléctricas serían muy beneficiadas, porque como sus concesiones están a punto de morir, pueden faltar de 20 años, 15 años y tal, pues tendrían una maravillosa renovación de sus concesiones, pasándolas a reversibles. Y además, encima, señores, ¿cuánto le costaría al consumidor español? Cero, porque serían en esas concesiones las centrales reversibles las harían las hidroeléctricas. Les costaría al inversor español cero. ¿Y cuánto costaría utilizar esos 40.000 hectómetros cúbicos para el regadío? No más de 15.000 millones de euros, porque lo importante está hecho. Está hecho en los embalses. Lo que hace falta es llevar a unidades de 50.000 hectáreas el agua tal, y de allí que los usuarios se lo hagan. Señores, España tiene unas características que le dio Dios nuestro Señor. Aprovechémoslo, hagamos, como decía don Humberto, como los americanos, estudiemos en lo que nos interesa a nosotros, no a otros. Y lo que nos interesa a nosotros, no a otros, son las centrales reversibles y las nucleares. Y utilizar eso no en reforestación, que está muy bien, sino en agricultura, para poder absorber el CO2, pero no por absorber el CO2, sino por meternos el dinerín en el bolsillete de tal, porque un país que tiene deuda no es un país libre. Y para ser un país libre, tienes que amortizar la deuda. Y cuando tú amortizas la deuda, entonces sí que puedes ir a Europa si no tienes deuda y decir, oiga, a mí eso de las tarifas marginales no me importa nada. ¿A mí qué me importa? Yo quiero la tarifa polinómica en función de lo que yo produzca. Pero si te dicen, ¿usted cuánto le tiene que poner el Banco Central Europeo el mes que viene? ¿40.000 millones de euros? Pues va a ser que no. Y entonces te vienes con el rabo entre las piernas por tal y no sé qué. Entonces eso, señores, un país libre es el país sin deuda. Nosotros tenemos que ir a la soberanía económica, con las dos patas de la soberanía energética y de la soberanía alimentaria. Y ahora voy a entrar... No importa, me vas a dar un minuto. Me cortarás, pero me vas a dar un minuto. Ahora vamos a hablar de la soberanía energética del petróleo. Yo soy una víctima de eso. No hay nadie, en esa presentación que hacía antes Iván, ponía expresidente de tal, expresidente. ¿Por qué? Por oponerme a que Repsol vendiera a Lukoil y no estuviéramos en manos de los rusos. Por muchas y altísimas presiones que tuviera, yo me opuse a que se vendiera la participación de Repsol, porque los rusos lo que hubieran hecho es vendernos su energía. Y nosotros no tenemos mucho petróleo en España. Podemos tener algo en la plataforma de Canarias, pero no se tiene así. Como se tiene es utilizando la herencia que nosotros tenemos de nuestra hispanidad. Nosotros en Argentina somos extranjeros, pero menos. En México somos extranjeros, pero menos. En Brasil somos extranjeros, pero menos. Y como el petróleo está repartido estocásticamente por la superficie del mundo, como el antiguo Imperio Español tenía 22 millones de kilómetros cuadrados, pues ahí sí que hay petróleo. Y nosotros teníamos el petróleo de la Argentina en Vaca Muerta. Y hicimos el pacto Pemex-SACIR para tener el fracking de Vaca Muerta, que es mayor que Eagle Ford de Estados Unidos. Y poder explotar las aguas subterráneas, o sea, los pozos en las aguas profundas del Golfo de México. Y por eso yo tengo el
de un sitio y el ex del otro, por haber hecho el pacto Pemex-Acid que hubiera convertido a Repsol en la primera empresa en reservas probadas de petróleo del mundo fuera de las National Oil Company, o sea, es decir, fuera de Aramco Saudí y fuera quizá de la Nacional de Irán. Entonces, yo conozco bien ese asunto, porque yo he sido la víctima del asunto, o quizá pocas víctimas hay que tal, pero sí que sé cómo se puede recomponer. Se puede recomponer volviendo a tener una empresa que pueda volver a tener, por supuesto, tendrás el 90%, los impuestos que sean en Libia, en Argentina, donde sea, pero el resto es como si lo hubieras descubierto en Almería. Y esto, por circunstancias, es la forma de tener el petróleo español. El petróleo español tiene que estar solo el 10%, el 20% de lo que se descubra en aquellos sitios donde te podrían tal. Porque jamás se hubiera expropiado Vaca Muerta, YPF, a Pemex, a la sociedad con Pemex, porque los señores montoneros habían ido a refugiarse a México. Y entonces el señor Abal Medina, el señor Abal Medina, abogado de Pemex, era el padre del ministro portavoz de la señora Kirchner. Jamás se hubiera hecho tal. Nosotros hubiéramos tenido en exclusiva la explotación de las aguas profundas del Golfo de México. Pero algunos genios de este país que está gobernado por el enemigo no lo hicieron. Y entonces quiero decirles, y ya con esto acabo, que también es posible ser soberano en el mundo del petróleo. Y finalmente, una coda. El ser absolutamente libre en este campo te permite dedicar a la investigación, es decir, a las Fuerzas Armadas, un 4 o un 5% del PIB, que es lo que te permite ser un país puntero en la investigación del mundo, como nos demuestra Israel en el tema de Ucrania, o como nos demuestra en el tema Pegasus. Y ojo y definitivo, si tú eres el líder, los marroquíes, su capital no es la Meca, pero miran a la Meca. Los argelinos, su capital no es la Meca, pero miran a la Meca. Los egipcios, su capital no es la Meca, pero miran a la Meca. Nosotros somos la Meca de Iberoamérica. Si nosotros somos hiperexitosos y trabajamos mirando en lo nuestro, seremos, como siempre debemos ser, el ejemplo y la unidad en lo cultural con nuestros hermanos de Iberoamérica. Tras esta intervención interesantísima de Luis del Rivero, que ha expropiado algunos minutos a sus compañeros de mesa, le paso la palabra con la debida brevedad a Ezequiel Tena García, ingeniero técnico eléctrico, para que intervenga. Buenas tardes. Gracias a la organización por esta invitación. Yo voy a hablar desde la perspectiva de un trabajador especializado en centrales nucleares. Estoy abrumado, como decía Ramón Sentís, por la calidad de los aquí ponentes. Y bueno, no voy a rebatir cosas que aquí son, por mucho más expertos que yo, sabidas. Pero voy a pasar, si el técnico me lo pone, la página de Electricity Map. Voy a poner allí. A ver, un momento. Está abierto. La primera. Gracias, no es mío, Bueno, exactamente. Bueno, mira, aquí tenemos el impacto. Bueno, esto es. Vamos a partir de porque vivimos en un mundo que Europa se ha despertado de una colisión contra su fanatismo casi antinuclear en gran parte de la izquierda,
Y Europa hoy se desayuna rebautizando a la nuclear como energía verde. Energía verde que se atiene al criterio de emisiones de CO2, gramos de CO2 por kilovatio hora de energía generada. Esto es una página en tiempo actual. Ahora vemos a España que está bastante verdosa. En otros momentos de la tarde puede estar más amarillenta. Si bajas un poco, por ejemplo, puedes ver, ya que está aquí el cónsul de Polonia. Mueve el mapa para arriba. Vemos aquí, por ejemplo, Alemania. Alemania, que tras Fukushima, como decían de la amiga Merkel, pues no es tan verde. Vemos a Polonia, que tiene unas emisiones. Pincha sobre Polonia, por favor. ¿Vale? 547 gramos de CO2 equivalente por kilovatio hora. Bueno, si volvemos a España y pinchas directamente en España, estamos viendo ahí a la izquierda, en tiempo real, la generación. ¿Vale? Eso es interesante porque en cada segmento tenemos una zona gris que representa la potencia instalada en esa variedad de producción y la banda coloreada, por ejemplo, nuclear arriba. Tenemos verde, pero luego continúa el segmento en gris. Significa que prácticamente, ahora me consta que, porque compañeros míos han ido a Trillo, que en estos momentos está parando la central nuclear de Trillo, en estos momentos. Entonces, estamos generando de 7 gigavatios instalados, pues estamos generando unos 6. Si bajas un poco más ahí a la izquierda, hay una gráfica, no, en ese recuadro, a ver, os sube la página, no te lo sabría decir, si subes, pincha abajo a la izquierda, deja la mano ahí a la izquierda, abajo, y súbelo, ¿no? A ver, esta gráfica que ver, intensidad, más abajo, todavía, esto, el concepto de energía valle. Mirad, esa banda verde es generación nuclear, ¿vale? Tenemos ahí, si bajaras un poco más, verías las leyendas. Supongo que lo amarillo, esa banda amarilla, es lo solar. ¿No lo pone? Bueno, si vas pinchando los colores lo ves. Y ves los porcentajes, ves los porcentajes de generación frente a lo instalado en cada variedad. Es interesante saber que tenemos que tener un valle potente, un valle que a todas horas del día te pueda surtir de la energía que necesitas, de la energía que tienes que consumir. Eso, hoy por hoy, en España te lo da la energía nuclear. Hoy por hoy te lo da la energía nuclear. La eólica está empezando a ser bastante potente, pero bueno, vemos ahí, por ejemplo, la banda que hay inmediatamente superior a la nuclear, creo que es la eólica. Y vemos pues, que tiene un valle. O sea, eso va a depender de si sopla el viento o no. La solar va a tener, depende de la hora del día que lo pinches, pero si lo pinchas esta página la pinchas a las 8 de la mañana, tienes la energía solar a 0. Te va subiendo hacia mediodía y te vuelve a bajar. O sea, tienes una montaña durante el día y 2 valles de noche, o sea, 2 depresiones de noche. Entonces, lo interesante sería alargar la vida útil, ya lo ha dicho alguien, alargar la vida útil. Lo que no puede ser es que las centrales nucleares se cierren por criterios políticos. No puede ser. Eso no es de recibo. En Estados Unidos están alargando las PWR. Las PWR de centrales a presión y las centrales de ebullición también, las BWR como la de Cofrentes, están llegando a los 70 años de vida. Aquí tenemos prisa porque lleguen a 40 para pegar el cierre. Y luego pasa, como comentaba contigo, José Luis, que el PSOE y Compromís te sacan un proyecto no de ley para la reactivación del Valle de Ayora cuando cerremos Cofrentes. Es decir, primero te pegamos un palo y luego te damos una zanahoria que no va a funcionar. No va a funcionar. Y, en fin, no quería yo extenderme más en esto. Luego en las preguntas, si me haces la última, ahí sí que tengo algo un poco más jugoso que decir. Y, bueno, también deciros
que la generación nuclear es súper segura. O sea, los estándares de calidad, de exigencia, no os lo podéis imaginar. Yo trabajo en un laboratorio de calibración y, o sea, en mi humilde puesto de trabajo puedo aseguraros que la exigencia es brutal. ¿Vale? Venga, buenas tardes. Bueno, tiene la palabra entonces Mireia Borràs, que es diputada nacional de Vox, portavoz de la Comisión de Ciencia, Innovación y de Transición Ecológica y Energía. Así que adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Es una alegría ver tantas personas aquí un viernes por la tarde. Muchísimas gracias a todos por acudir. Espero que os esté resultando muy interesante el debate porque, desde luego, es un tema que se ha puesto de moda, aunque, bueno, como sabéis, desde Vox, desde que pisamos el Congreso, el término soberanía energética, que ahora de repente lo repiten muchos partidos y muchos políticos, Vox lo lleva diciendo desde que pisó el Congreso en todas las comisiones, en todos los plenos, en todas sus intervenciones, etcétera. Entonces, bueno, pues creo que es un debate tanto para los que no conozcáis mucho el ámbito, como para los que también lo conocéis, pues poder tener un poquito más de información y detalle y, sobre todo, poder disfrutar de las intervenciones de todos los ponentes, tanto que me han precedido como los que están ahora mismo en esta mesa, que, bueno, quiero decir que para mí es un auténtico honor y lujo estar aquí compartiendo estas jornadas con vosotros y con ellos como ponentes. Dicho esto, bueno, yo voy a hablar de algunas cuestiones que también se han dicho previamente, pero me gustaría empezar matizando lo que es el concepto de soberanía energética, porque no sé si habéis visto en algunas ocasiones algunos políticos y, bueno, también periodistas han intentado desvirtuar el concepto real de la palabra soberanía, diciendo que si somos autárquicos, si queremos volver a la autarquía y demás. Bueno, obviamente esto no es más que demagogia barata, a la que ya estamos muy acostumbrados desde Vox, pero el concepto de soberanía energética se refiere a la capacidad, facultad de una nación para asegurar la producción y el abastecimiento estratégico de los recursos, en este caso energéticos, que necesita España, de la manera más favorable. Sería también un símil a decir pues la situación de un país donde dependa lo menos posible de terceros países, ¿no? Es decir, es reforzar esta capacidad que tenemos. No tiene nada que ver, obviamente, con el concepto autarquía. Se trata de hacernos más fuertes, se trata de que podamos pues actuar con mejores herramientas ante una situación de crisis como la que estamos viviendo, sobre todo cuando estamos hablando de un bien estratégico y tan importante tanto para la industria, la economía, los hogares, como es la energía. Entonces, es un asunto, como sabéis, nuclear y vital para la nación. Dicho esto, es sorprendente que hasta que ha llegado Vox no se ha oído a ningún partido se ha ocupado en todo este tiempo de este concepto de soberanía energética. Tanto es así que no ha existido ni existe un plan de soberanía energética nacional, que es Vox el que está proponiendo y el que está instando a crear lo antes posible, porque no existe una planificación, no existe ningún plan ordenado para recuperar esta soberanía energética que al final políticos de un lado y de un color y otro nos han ido arrebatando. Entonces, Vox propone como punto de partida fundamental recuperar nuestra soberanía energética y para eso necesitamos un plan. Como se ha dicho anteriormente, España sufre una gran dependencia energética. Estamos hablando de niveles del 70-75%, cuando la media europea está en un 60%. Somos uno de los países europeos con mayor dependencia energética. Y para revertir esta situación, pues necesitamos este plan. ¿Y en qué consiste este plan? Pues, en primer lugar, necesitamos poner a disposición de la nación todos los recursos, tanto naturales,
tecnológicos y humanos a trabajar para la nación. En este caso, pues, para reforzar este potencial energético que tiene España, que es muy grande. ¿Qué es lo que ocurre? Que ningún político, ningún partido se ha ocupado de aprovechar todo este potencial. Se han ido todos, pues, arrodillando ante este fanatismo climático y desmantelando toda nuestra soberanía paso a paso. En primer lugar, con la sectaria Ley de Cambio Climático, que, como sabéis, Vox fue el único partido en todo el hemiciclo que se opuso tajantemente a esta ley. Presentamos una enmienda a la totalidad. El resto de partidos, incluido el Partido Popular, permitió que esta ley saliera adelante. Cuando ahora hablan de centrales nucleares, hablan de soberanía energética, bueno, pues cuando permitieron que esta ley saliera adelante, ninguno de ellos les preocupaba ninguno de estos conceptos. Entonces es muy curioso ver cómo ahora los políticos van copiando a Vox y van intentando, pues, sumarse a estas ideas, pero fue Vox y la Agenda España que presentamos desde Vox los primeros que insistimos y advertimos de las consecuencias que iba a tener el desmantelamiento y este ataque directo a nuestra soberanía y a la generación de energía con nuestros propios recursos. Como se ha dicho también, esta ley, esta sectaria ley, tiene, bueno, pues muchas aristas muy preocupantes, entre ellas, en su artículo 9 y 10, la prohibición expresa de investigar y explorar nuestros propios recursos. Esto es gravísimo, porque no solo estamos hablando de que atenta contra la actividad económica, sino también contra el propio conocimiento. Es decir, España a partir de ahora no va a saber de qué recursos dispone o qué materias primas tiene o todo el potencial que tiene como nación. Entonces, aparte, pues todo lo que viene siendo la investigación y el conocimiento ya más académico en cuanto a nivel geológico en España, ¿no? Entonces, estos artículos son gravísimos tanto para la actividad económica como para la nación, y por culpa de estos artículos, pues ahora nos vemos atados de pies y manos. Estamos en una situación de vulnerabilidad, como sabéis, excepcional, sometidos a la volatilidad de los precios internacionales de materias como el gas, de materias primas como el gas, y sin embargo nosotros tenemos en nuestros suelos potenciales yacimientos de estos y otros recursos y no podemos explotarlos. Y nos vemos en una situación tan incoherente como que tenemos que importar esos recursos de otros países muchos más caros, porque aquí hay una ley que nos prohíbe tácitamente explotar e investigar, como digo, esos recursos. Por ejemplo, también pasa con el uranio, fundamental para la nuclear. Tenemos tierras raras también en Castilla y La Mancha, tenemos litio, bueno, en Canarias hay un auténtico tesoro energético. Se habla de que podría haber unos 1.200 barriles y 226 billones de metros cúbicos de gas. Esto sería una riqueza para España espectacular. También, como sabéis, en su reciente pacto con el Sáhara, el señor Sánchez el Autócrata ha cedido los mayores yacimientos de telurio y de cobalto que disponemos en España. Entonces, como veis, son cuestiones nucleares para la nación y son decisiones políticas que atentan gravemente contra nuestra riqueza y el desarrollo de todo nuestro potencial energético. Como también se ha dicho, España tiene innumerables recursos y potencial para poder ser mucho más soberano energéticamente hablando y menos dependiente, por tanto, de países terceros, y poder reducir así nuestra factura energética, tanto eléctrica como también de los carburantes, etcétera. Pero no se hace porque hay unos políticos ineptos que nos gobiernan y no tienen voluntad política de hacerlo, y lo único que hacen es sabotear nuestros propios recursos y nuestra propia riqueza y potencial. De las nucleares, bueno, pues como sabéis, Vox es un partido que defiende desde el minuto 1 abiertamente esta tecnología fundamental, como ya se ha dicho expertos que me han precedido. Es una tecnología que tenemos, que es una gran riqueza tecnológica que dispone España, genera más del 20% de la producción eléctrica y es una tecnología que cumple con los requisitos básicos de cualquier política energética, que es limpia, es firme, es segura y muy eficiente. Habéis visto en los gráficos que os han enseñado que de la potencia instalada de 7.000 megavatios se produce un 20%, cuando las renovables, por ejemplo, necesitan muchísima más potencia instalada. Entonces, es una tecnología que disponemos que perfectamente puede seguir operando, pero es verdad que algunas, pues las empresas, los dueños de estas nucleares, de estas centrales, están
cuestionándose si seguir o no, porque el Gobierno no para de atacarlas, las asfixia fiscalmente. Tened en cuenta que prácticamente el 60% de los ingresos de las nucleares son impuestos. ¿Qué negocio puede sobrevivir así? Ninguno. Están en pérdidas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues se pone realmente, se compromete enormemente la viabilidad de esta tecnología, aparte por la enorme inseguridad jurídica que se está generando desde el Gobierno con tanta hiperregulación, de intervenir los mercados constantemente y bueno, además de manera chapucera, porque emiten reales decretos que luego emiten notas aclaratorias para desdecirse de lo que han dicho. En definitiva, el sector está diciendo, mira, están atacándome todo el día, con lo cual yo así no puedo seguir operando. Es fundamental que desde los legisladores ofrezcamos esa seguridad jurídica no solo para las nucleares, también para cualquier otro tipo de inversión. También España ha vuelto a calificarse como el número 1, como el país con mayor riesgo regulatorio para invertir en renovables. Es que este Gobierno es tan inepto que es que no es capaz ni de cumplir su propia agenda, porque ellos son los que quieren imponer un mix de renovables masivo, pero por la enorme inseguridad jurídica, insisto, que están generando, pues las empresas cada vez tienen menos incentivos a invertir en España, como digo, por esta enorme inseguridad jurídica. ¿Qué más? Bueno, en cuanto al tema, además del fracking, también se ha dicho anteriormente, o fractura hidráulica, pues es una oportunidad más entre todas las que tenemos para seguir reduciendo esa dependencia energética. Es un proceso maduro, viable, y esto no lo digo yo, lo dicen expertos del Ilustre Colegio de Geólogos de España, y no hay otra razón más que la ideológica, lo mismo que ocurre con las nucleares, para prohibir este tipo de prácticas. Además, es curioso porque prohibimos este tipo de prácticas aquí, pero, como digo, luego importamos el gas de Estados Unidos que ha sido producido y extraído con esta técnica. Entonces, es que la hipocresía no puede ser mayor. Lo mismo pasa con el carbón. El otro día vimos cómo volaron la central de La Robla en León, la central térmica, y hoy se ha volado ya, la central de Andorra en Teruel, la central térmica. Todo esto para luego importar energía proveniente del carbón de Marruecos. Con las nucleares, pues lo mismo. Aquí tenemos un calendario de cierre precipitado para importar esa energía de la nuclear, como ya se ha dicho, de Francia. Es decir, asistimos a una hipocresía constante de autosaboteamiento a la nación y a nuestros propios recursos, que al final, ¿en quién repercute? Pues en los de siempre, en los ciudadanos, en los hogares, en las empresas, en la industria. Numerosas industrias han tenido que cerrar ya y, como sabéis, ¿qué os voy a contar? Pues todos estamos sufriendo estas facturas desmesuradas en nuestros hogares. Entonces, la única alternativa ante esto, pues, es un plan de soberanía energética nacional, sensato, ordenado, planificado y, además, en combinación, como ha dicho Luis, con un plan hidrológico nacional que permita establecer sinergias, es decir, por ejemplo, pues a través de este plan hidrológico nacional que conecte todas las cuencas, utilizar el bombeo reversible para el almacenamiento de energía. Porque ¿qué ocurre con las renovables? Que las renovables son una fantástica oportunidad para España, pero tienen algunos inconvenientes, entre ellos que no se puede almacenar esa energía eléctrica. Entonces, podemos utilizar ese bombeo para reforzar pues esa capacidad, esa gestionabilidad de las energías. Entonces, todo esto requiere, como veis, de un plan. Es un tema muy complejo, no es una cuestión baladí que se pueda diseñar en 2 días, pero hay que ponerse a trabajar desde ya para poder reforzar y seguir avanzando en este camino necesario hacia la soberanía energética de España, que, como se ha dicho, es posible y es más necesario que nunca. Y ya para terminar, en cuanto al tema de la factura, también quería decir que, como sabéis, porque ahora todos nos hemos hecho ya unos expertos en el tema de la factura eléctrica y de factura de la luz, la mayor parte de la factura son impuestos, prácticamente un 60%, y el Gobierno podría reducir desde mañana mismo drásticamente la factura, mucho más de lo que lo está haciendo. Además, el Gobierno está forrándose literalmente con el incremento de la luz. Concretamente, está recaudando solamente de la factura de la luz unos 14.000 millones de euros, cuando normalmente suele recaudar la media hasta unos 7.000 millones. O sea, está duplicando sus ingresos y es incapaz de destinar un solo euro a rebajar la factura de los españoles. Esto es intolerable. Por eso vais a escuchar desde Vox esta insistencia constante de que, por favor, que
dejen de saquear a los españoles, a través de la factura de la luz, porque aunque ellos rebajen mínimamente y temporalmente el IVA, en realidad ellos están ganando muchísimo dinero, porque una base imponible que no para de subir, que es el precio de la energía, pues, y llena de impuestos, pues imaginaros esto lo que supone para las arcas, que si la factura de la luz se multiplica por 4, la recaudación del Gobierno también se multiplica por 4. Y entonces esto no se puede tolerar. Entonces nosotros desde Vox decimos que el dinero de los españoles en el bolsillo de los españoles, que es donde tiene que estar. Y bueno, y ya no me voy a enrollar mucho más, simplemente quería que entendierais un poco pues, los puntos más importantes. Bueno, también en cuanto a este tema de la recaudación, también lo ha dicho Iván en su presentación, los ingresos por CO2 también se ha triplicado porque el precio del CO2 se ha ido triplicando en el mercado. Sabéis que es un mercado especulativo, por lo tanto, el Gobierno, que es el que recibe los ingresos de ese CO2 que pagamos todos, también ha triplicado su recaudación, aparte de los 14.000 millones de euros que os he dicho. Esto también, por el CO2, también está recibiendo unas cuantiosas miles de millones de euros por esto y sigue siendo incapaz de destinar un solo euro a la factura eléctrica. Todas las medidas que se han propuesto hasta ahora desde el Ejecutivo son insuficientes, son ineficientes, porque además interviene el mercado y genera enormes distorsiones, pero además es que no funcionan, porque si todavía dices, bueno, pero es que ha conseguido rebajar muchísimo la factura, pero es que no funcionan, porque igual que ahora vais a escuchar también la medida ahora del tope del gas, esta medida al final se está planteando que quien la pague, quien digamos pague la diferencia entre ese tope del gas, que está en una media de unos 50 euros, y el precio real del gas, ¿vale? Que está, imaginaos, cada día varía, pero entre 80, 90, 100 euros, pues esos 40, 50 euros de diferencia, ¿el Gobierno quién quiere que lo pague? Pues los de siempre. Los consumidores, los españoles, todos los consumidores de energía eléctrica. Entonces, esto es una auténtica vergüenza, porque ellos no hacen ni un solo esfuerzo y quieren que todo el esfuerzo lo hagáis vosotros, que lo hagamos nosotros, vamos, los españoles. Y por eso, como digo, todas las iniciativas que se están promoviendo desde el Gobierno no están funcionando, son claramente insuficientes. Lo único que funciona es lo que desde Vox llevamos proponiendo desde el primer día, porque esto no lo decimos ahora, porque es que si la crisis, como dice Iván, Putin, tal, no, es que esto lo llevaba diciendo Vox desde que o sea, miraos las intervenciones del principio del todo, lo llevamos diciendo desde el primer día: rebaja de impuestos, plan de soberanía energética, nucleares y una gestión mucho más eficiente de esta política energética, que es un desastre y está llevando a la economía, a las empresas y a los hogares a la ruina. Y ya para terminar, nada, simplemente deciros eso, que la clave es diversificar, fortalecer la nación, poniendo a trabajar todos los recursos disponibles para la nación. Y, bueno, como sabéis, más pronto que tarde, Vox estará en el lugar que le corresponde para llevar a cabo estas medidas. De la mano de Santiago Abascal lo vamos a conseguir. Lo vamos a conseguir. Ahora tenemos un enorme reto en Andalucía, como sabéis, y seguro que va a ser vamos a tener un resultado espectacular. Y os animo también desde aquí a todos los que queráis ir también de apoderados y demás, os animo porque todos hacemos falta, todos somos parte de este engranaje. El éxito es de todos nosotros, absolutamente cada uno es fundamental en cambiar el rumbo de España. Y quería agradeceros una vez más siempre vuestro trabajo, predisposición, los que también trabajáis de voluntario, estáis aquí, ayudáis y de alguna manera arrimáis el hombro, porque, como digo, todos somos muy necesarios y sin cada uno de nosotros pues no podríamos hacer a Abascal presidente, que es lo que va a pasar próximamente, y podremos revertir todo lo que ellos han destruido. Vamos a reconstruir todo lo que ellos destruyan y devolveremos toda la fortaleza y todo el potencial que tiene este país y que todos los españoles se merecen. Muchísimas gracias. Muy bien, bueno, pues vamos un poco justos de tiempo, con lo cual no vamos a poder hacer un turno de preguntas, aunque yo creo que han salido un montón de cuestiones. Esto simplemente es una introducción a futuros debates, evidentemente, tanto hoy en Valencia como en posteriores foros, ¿verdad?
Quiero simplemente, porque voy a darle la palabra inmediatamente a José Luis Aguirre, diputado por Valencia y portavoz de la Comisión de Agricultura, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, para que cierre él esta mesa. Quiero agradecer expresamente el trabajo, sobre todo coordinado por el pulso firme de mi compañero Juan Pablo Cruz y de su equipo, su equipazo. Porque organizar estas cosas pues lleva mucho más trabajo del que parece, entonces, pues eso, mi expreso agradecimiento y felicitación. Simplemente acabará José Luis la mesa, no tenemos materialmente tiempo para entrar en un debate posterior, animo a que la gente ahonde en estas cuestiones y después, cuando acabe la intervención, escucharemos con el debido respeto el himno nacional. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias Iván, Vélez y Denaes. Muchas gracias a mis compañeros del grupo parlamentario, diputados, el staff, por haber pensado en mí para estar presente en esta mesa. Y quiero dar también las gracias a un magnífico equipo de voluntarios que tengo, que me ayudan siempre en las Cortes a preparar mis iniciativas y a estudiar lo suficientemente de una manera adecuada. Ezequiel es uno de las personas que me ayuda y hay varios entre el público que no voy a nombrar para no olvidarme de ninguno. Muchas gracias a todos. Voy a intentar ser breve y hablar de temas diferentes. Se han tocado muchísimos temas, yo creo que ha quedado clarísimo el concepto de soberanía energética. Y bueno, un montón de temas. Entonces, quería, por una parte, centrándome en nuestro trabajo en las Cortes Valencianas, tocar una serie de temas que creo que son muy sensibles para la gente de aquí y estoy seguro que en toda España. Y para empezar, quería hablar, por ejemplo, de la ordenación territorial. Sabéis que estamos en la Comisión de Ordenación del Territorio, que es clave en el tema de la distribución de los nuevos proyectos de energías renovables y quiero deciros que tenemos pues, una ordenación territorial que es caótica, que está basada exclusivamente en lo que dicta una Dirección General de Paisaje que cambia de criterio cada 2 por 3, que está absolutamente alejada de la realidad, de la que preocupa de verdad a los pueblos y ciudades y que, en fin, que para que os hagáis una idea, legisla de la siguiente manera. La LOPUT, la Ley de Ordenación del Territorio que tenemos en la Comunidad Valenciana, se creó en el año 2014 y en 8 años ha tenido 11 modificaciones. Y en el 2021 se sustituyó por un texto refundido que ya se ha modificado otras 2 veces también. De esta manera se crea una inseguridad jurídica que os voy a poner otro ejemplo también, de lo que estábamos comentando antes, de los parques solares. Existen ahora mismo 300 millones de euros en la Comunidad Valenciana, os hablo nada más, navales presentados pendientes de autorización del Consell y que están parados precisamente por todos estos cambios de criterio de la Dirección General de Política Territorial y del Paisaje, que casualmente está en manos de Compromís. Sabéis que aquí en la Comunidad Valenciana las consellerías están repartidas entre el PSOE, Podemos y Compromís. Y bueno, pues aquí estas consellerías están en una parte, las partes de producción en manos del PSOE, las partes de medio ambiente en manos de Compromís. ¿Y esto qué hace? Pues que crea una inseguridad jurídica bárbara. Y de hecho la prensa hace unos días nos decía en una noticia que el bloqueo de más de 500 plantas fotovoltaicas solares en Valencia estaba dando alas al precio de la luz. Entonces, ¿qué pasa? Creemos que falta, desde luego, una planificación forestal adecuada, que de alguna manera impide el aprovechamiento de la biomasa. La biomasa es otra fuente que se podría aprovechar, de la que, si tuviéramos más tiempo, hablaríamos más, que evidentemente no vamos a hablar del peso que podría tener en ese mix energético, pero que sí que es una fuente más de energía y que precisamente daría pie a que en zonas forestales productivas de interior se pudiera desarrollar de alguna manera y ayudar a esa España vaciada que tanto se le llena la boca a la izquierda de nombrar y que luego no ayudan nada. Precisamente esta política forestal es un ejemplo clarísimo
de la política que no debería ser autonómica. Resulta que la gestión autonómica del medio ambiente, de los bosques y de la silvicultura es nefasta, porque no tiene ningún sentido estas políticas llevarlas con divisiones autonómicas, provinciales y etcétera. Se debería gestionar, entendemos, y es de sentido común, desde un punto de vista nacional, especialmente la ordenación forestal de toda la nación. Y, en fin, consideramos que España, por el tema, lo que ha comentado antes Iván Espinosa de los Monteros y también Luis del Rivero, persona a la que admiro, que llevo tiempo leyéndola desde que descubrí que en el discurso de nuestro presidente de investidura me sonaban algunos de los párrafos y efectivamente creo que tenía muchas ideas, de lo que también nos ha comentado hoy Mireia. En esto la verdad es que estoy aprendiendo mucho de vosotros, es verdad que tenemos una mesa magnífica, y es que yo pienso que a pesar de lo que quiere la izquierda, España podría convertirse en la California de Europa. Y parece que los políticos de izquierda lo que están empeñados es en que nos convirtamos en desierto, en el Sahara, pero sin los recursos que tienen allí. Hemos oído en las diferentes intervenciones de hoy cómo hay que hacerlo. Un plan hidrológico, un nuevo plan hidrológico nacional basado en la interconexión de cuencas que permita aumentar la superficie de regadío, hacer mucho más productiva España, hacerla mucho más verde y que nos convirtamos así en un sumidero de CO2 que efectivamente nos permitiría luchar luego en Europa con un peso clarísimo. Y, de hecho, como quedó claro también en las jornadas de Orihuela, sabemos que hay agua suficiente. Entonces, lo que hay que hacer es repartirla bien, llevarla de donde sobra. Nos decía no sé qué barbaridad de hectómetros cúbicos el señor del Rivero que lanzamos al mar y que llevamos a Portugal, el exceso de agua que llevamos con el Tratado de Albufeira, que nos pasamos muchísimos hectómetros, el exceso de agua que tira el Ebro al mar también, en fin. Consideramos que la soberanía energética, como la soberanía alimentaria, significan libertad. Y todos los que estamos aquí, estoy seguro, queremos libertad para España y para los españoles. Muchas gracias.